En el presente tutorial vamos a explicar cómo es el diligenciamiento de una tabla de frecuencia con datos agrupados. Tenemos una muestra con unos datos. Para poder construir la tabla de frecuencia necesitamos unos datos iniciales como los que están aquí relacionados. Entonces vamos a ver uno por uno y vamos explicando de dónde sale cada uno de ellos. Por ejemplo, el n, el dato enésimo, o sea, cuántos datos hay en la muestra. Entonces vamos a hacer uso también de algunas funciones de Excel para ayudarnos a construir de la mejor forma la información que debemos obtener. Existe una función que se llama función contar, que me permite verificar cuántos números existen en un rango. Entonces aquí hemos seleccionado esa función contar y me dice que en ese rango hay 30 datos, o sea que n vale 30. De igual manera existe la forma de saber cuál es el valor máximo que existe en ese rango, en ese mismo rango. Entonces de igual manera la función max me permite averiguar esa información. Dice que es 68. Acá está la función. Ahora usamos el mínimo para saber cuál es el dato más pequeño. Entonces será igual a min y seleccionamos el rango de datos. Me dicen que el valor mínimo es 50. Bien, ahora aparecen unas variables que resultan de unos cálculos, de unas operaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor más alto y el valor más pequeño. Como sabemos, en Excel toda operación arranca con, igual que las funciones, inician con el signo igual. Entonces me dice que el valor máximo está en esta celda. Le vamos a restar la diferencia de este valor. Entonces nos dice que la diferencia es de 18. Ese es el rango. Ese rango más adelante nos sirve para varias cosas. Ahora vamos a hallar, cuando no se le entrega al usuario el ejercicio que nos toca desarrollar, no habla de la cantidad de intervalos que vamos a evaluar, tenemos que calcularlo. Entonces lo más apropiado, lo que es la recomendación, es que apliquemos esta regla que llama la regla de Starbucks, que consiste en simplemente reemplazar acá el logaritmo de n, que es el valor enésimo que ya hallamos. El resto son los valores constantes que no van a cambiar. Entonces iniciamos con igual, signo más, abrimos paréntesis y colocamos esta constante 3,322. En cómputo el producto se representa con asterisco, logaritmo de ¿quién? Logaritmo de el valor que ya conocemos de n, que es este. Cerramos entre paréntesis la función de logaritmo y cerramos el paréntesis del producto, y ya al presionar enter nos dice que es 5. La sugerencia que hace la persona que inventó esta fórmula, que la desarrolló, habla de que la cantidad de intervalos se sugiere que sea de número impar. Entonces 5,9 sería, si lo aproximáramos, sería 6, pero como nos está diciendo es impar, por eso lo dejamos en 5. Esa es la famosa regla de Starbucks. Ahora vamos a calcular la amplitud, que me dice que la amplitud es igual al rango, que ahora tenemos acá 18, sobre 5. Entonces vamos a hacer ese cálculo también. La amplitud va a ser el ancho que va a tener el intervalo. 18 división 9, lo notamos con el slash,
18 sobre K, que en este caso es está marcando un problemita acá. K es está funcionando incorrectamente acá. Vamos a revisar. Esto está equivocado, no vamos a corregirlo. Esto es igual a 18 sobre dividido el valor de la variable que es L10, que es la cantidad de intervalos. Entonces esto nos da 3,6. De igual manera es recomendable trabajar con números enteros, entonces lo redondeamos a 4. Casi no hay ninguna recomendación de que sea par o impar, simplemente redondearlo. Ahí está más cerca del 4, por eso lo redondeamos a 4. Teniendo esta información ya podemos recalcular nuevamente un nuevo rango. El nuevo rango es coger el K y multiplicarlo por la amplitud, es decir, 4 por 5 nos da 20. Y la diferencia que hay entre el nuevo rango y el rango anterior es 2, o sea, me dio 20 menos 18 me da 2. Este 2 lo tenemos que distribuir. ¿Para qué? Para hacer digamos, equilibrar los intervalos en el límite inferior inicial del primer intervalo y el límite final del último intervalo de nuestra tabla. Vamos a la parte del cuadro y lo vamos explicando. Resulta que por inicio, digamos, normal, deberíamos arrancar con el valor más pequeño de 50, pero tenemos acá un valor de 2, ese lo vamos a distribuir, entonces le restamos uno de esos dos valores, se lo restamos al valor mínimo, o sea, nos quedamos, arrancamos aquí con 49. ¿Sí? Todavía me falta el otro 1 que no lo hemos adicionado, entonces el límite inferior de nuestro intervalo va a ser 49 y el límite superior, entonces dice que del cálculo que logramos de la amplitud es 4, entonces le aumentamos 4. 49 más 4 nos da 53. Ahora acá pues hay relevancia con respecto a los paréntesis, ¿no? Aquí van a ir unos paréntesis que van a indicar lo siguiente. Va a colocarlos primero y te los explicamos. Copiar y los pegamos acá. Esos paréntesis lo que significa lo siguiente, que el intervalo en 49 es cerrado, o sea, me incluye 49, pero en 52 es abierto. Significa que no incluye el valor 53. Es decir, que ahorita que valore las frecuencias, yo voy a valorar entre 49 y 52. Ahora, el 53 tiene que ser incluido cerrado en el siguiente intervalo. 53 más 4 en la amplitud, 57. Y es lo mismo. Se va a valorar de 53 a 56. El 57 va a ser incluido en el siguiente, entonces 57 cerrado más 4 de la amplitud, entonces nos da 61. Significa que vamos a evaluar entre 57 y 60. El 61 será incluido cerrado en el siguiente intervalo, más 4 nos da 65. Significa que vamos a evaluar entre 61 y 64. Y para el último intervalo será 65 más 4 serían 69. Recordemos que en estos dos valores, voy a señalarlos con un color diferente, estamos distribuyendo este 2, que es la diferencia entre los dos rangos que hallamos. Entonces acá rebajó 1 y aquí aumentó 1, ¿sí?
Si nosotros observamos el valor máximo de los datos de 68, entonces mire que va a evaluar de 65 a 68, 69 es abierto. Bien, esa es la forma correcta en la que podemos ir construyendo nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados. Sin embargo, nos falta calcular aquí la clase de marca, la marca de clase, que es el X, que no es más que el promedio, ¿ya?, entre estos dos valores. Entonces podemos usar promedio. Ahí le voy a colocar dos fórmulas que podríamos utilizar. Una, pues es el promedio porque se suma estos dos valores y se divide entre 2, eso es el promedio. O la hacen sencilla, que sería este valor del límite inferior más el valor del límite superior. Esos dos valores los vamos a, esos dos valores dividido 2, nos daría 51. Esta sería una forma de trabajarlo. No hay problema, se puede de esta manera. Esta es una manera, 51. O la otra sería usando la función promedio, ¿sí?, como el usuario desee. Ya de todas maneras, aquí simplemente lo que hacemos es arrastrar la formulación, y estos serían las marcas de clase de estos intervalos. O sea, no es más que la mitad del intervalo. Bien, ahora las frecuencias. Entonces, valores que van entre 49 y 52, hay 3. Valores que van del siguiente intervalo, del 53, inclusive 53 al 56. Entonces tenemos 2, 4, 6 valores, o sea, 6 frecuencias. El siguiente intervalo hay que evaluar entre 57 y 60. 57 y 60 tenemos 2, 4, 6, tenemos 8 frecuencias, o sea, 8 ocurrencias de frecuencia. Y entre 61 y 64, entre 61 y 64, tenemos 2, 4, 6, 8, 9 ocurrencias. Nos da 26, hasta ahí. Y frecuencias entre 65 y 68. Tenemos 1, 2, 3 y 4 frecuencias. Y con eso aquí confirmamos, porque la sumatoria de las frecuencias absolutas me generan el valor n, el mismo n que encontramos aquí. Ese n es el mismo de aquí, entonces significa que el cuadro hasta ahí, los intervalos van correctamente. La suma de las frecuencias relativas, que la frecuencia relativa no es más que tomar la frecuencia absoluta, en este caso por ejemplo este 3, y lo dividimos, se divide entre el n, el valor n, en este caso 30. Entonces, para efectos de aprendizaje en Excel, necesitamos anclar ese valor, es decir, que siempre sea 30, así arrastremos la fórmula. Entonces, con la tecla funcional F4, la presionamos, él le coloca pesos o pesos 21, o sea, esa celda donde está el valor de 30, el cálculo de 30, dale enter, ya lo toma, nos da punto 10. Ahora simplemente arrastramos la formulación. Si el usuario revisa, todas van a quedar apuntando a 21, que es este valor, o sea, fue anclado. Y la suma de esos valores de la frecuencia relativa da 1, o por lo menos tiene que tender a 1. Entonces esto significa que el cuadro hasta ahí está bien. Ahora lo último es simplemente la frecuencia acumulada, que es las frecuencias absolutas acumuladas, que es la inicial, pues
y la inicial es la primera que se encontró, esta, o sea 3, y las subsiguientes van a ser ese 3 más la nueva, la que viene. Entonces 3 más la que sigue, que en este caso sería 6. Anda lenta, ahí nos daría, creo que 9. Y arrastramos y allí ya obtenemos que la frecuencia acumulada nos da 3, 9, 17, 26, 30, que vuelve y se repite el valor enésimo, ¿no? Entonces ahí ya sabemos que nuestra tabla quedó bien construida. Si nuestra tablita queda bien construida, allí tenemos todos los valores que me permiten garantizar de que la tabla no tiene error alguno. Bueno, espero que con esta explicación aclare todas las dudas y pueda realizar los ejercicios que se le van a proponer. Gracias.